y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un feliz y santo sábado para cada uno de ustedes. Hoy es un día especial porque es el día que nuestro Señor Jesucristo apartó desde la creación del mundo para ser un monumento de su poder y de su amor para con nosotros. Y nos sentimos felices también porque aparte de esta celebración en honor a nuestro Señor Jesucristo, hoy también hemos de tener fiesta aquí en la iglesia de Southgate, ya que esta tarde tendremos una hermosa ceremonia bautismal donde varias almas sellarán su pacto con el Señor Jesucristo. Y nuevamente esta tarde también, como ya ustedes escucharon, una pareja que se va a bautizar esta tarde van a ser unidas en el santo vínculo del matrimonio. Así que todos están cordialmente invitados para la programación de la tarde. Hoy hemos de continuar con esta serie que ya llevamos varias semanas estudiando, el sábado a lo largo de la historia. Y en realidad no nos sorprende encontrar a guardadores del sábado a lo largo de todos los siglos de la historia de la humanidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 111, Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que los mandamientos de Dios, que fueron hechos en verdad y rectos, están afirmados, dice aquí, eternamente y para siempre. Y el Señor Jesucristo prometió que los fieles que constituyen su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia y contra su verdad. Y aun cuando el enemigo ha tratado de borrar el recuerdo del día que es monumento de la creación y de la redención de nuestro Dios, obliterar de la faz de la tierra y aún de la historia la verdad del Santo Sábado, no lo ha logrado ni ha podido, porque Dios siempre ha tenido fieles observadores de su santo y del Santo Sábado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando nosotros iniciamos esta serie hace algunas semanas atrás ya, vimos primero el sábado desde la creación hasta la promulgación de la ley, es decir, por 3.500 años, la verdad del sábado fue mantenida
por los fieles de Dios. Y luego Dios se dignó a bajar del cielo, a dejar su trono del universo y a manifestarse en forma audible sobre el monte Sinaí, en presencia de más de 1 millón de personas, y con su voz tronante proclamar la santa ley de Dios, y entre esos mandamientos el que dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Luego vimos en nuestra serie el sábado desde el Sinaí hasta la venida de Cristo. O sea, la historia de los guardadores del sábado, el pueblo de Dios, cuyo registro está en las Escrituras. Pero también vimos cómo el diablo no descansó ni se quedó dormido, siempre atacando la verdad del sábado. Y justamente fue por la transgresión al mandamiento de Dios que vinieron tantas calamidades sobre el pueblo de Dios de antaño y están registradas en la palabra de Dios. Justamente aprendimos de que porque el pueblo se rebeló contra el mandamiento de Dios, fueron enviados al cautiverio, y la hermosa ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo construido para tener en su seno el arca del pacto, esa urna de oro con 2 querubines de oro, dentro de la cual se guardaban las tablas de la ley que Dios escribió con su propio dedo. Ese templo que edificó el rey Salomón sobre el monte de Sión fue quemado y destruido, porque de nada servía tener la ley de Dios en un recinto sagrado, en un templo hermoso, si no estaba grabada en las tablas de carne del corazón de los adoradores. Y así Dios retiró el templo y esa ley de Dios que él escribió con su propio dedo fue escondida para que no fuera destruida y quemada. Y hasta el día de hoy está escondida, como ya hemos estudiado, y se nos dice en el don profético que en muy poco tiempo, cuando venga la gran controversia entre el día de reposo de Dios y el día de reposo del hombre, Dios va a permitir que el arca del pacto salga a la luz y que el mundo entero pueda ver esas tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo y donde él puso la palabra sábado como día de reposo. Luego estudiamos el sábado en la época de Cristo. Estudiamos cómo no solamente Cristo, sino sus seguidores guardaron el sábado. Aún después de la muerte y la resurrección de Cristo, el sábado siguió siendo observado por todos los apóstoles durante el tiempo que ellos vivieron. El sábado era el día que la iglesia cristiana se reunía para adorar al Cristo resucitado y al Cristo que estaba a la diestra de Dios. No hubo ningún cambio, como muchos en el mundo cristiano actual aducen que cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, la iglesia cristiana comenzó a guardar el domingo. Descubrimos en la historia que eso no es cierto. Y los documentos, no solo del Nuevo Testamento, sino de la historia, atestiguan que el sábado se siguió guardando aún después de la ascensión de Cristo al cielo. Estudiamos también cómo fue que se introdujo el falso día
de reposo, el domingo. Siglos más tarde, allá por el siglo IV, en la época de Constantino, el primer día de la semana, que era guardado por los adoradores del dios Sol, llegó a introducirse en el culto cristiano por mandato del emperador romano Constantino el Grande. Y hubo una gran controversia. Y esa gran controversia está registrada en los anales de la historia como miles y miles de creyentes se resistieron a hacer el cambio del sábado al domingo, porque decían, no hay autoridad en la Biblia para cambiar un mandamiento de Dios. Y aprendimos cómo las iglesias que estaban fuera del control del Imperio Romano, en otras áreas del mundo donde no dominaba el Imperio Romano, siguieron guardando el sábado y nunca se enteraron de que Roma había cambiado el sábado por el domingo. Pero aún a pesar de que la observancia del domingo llegó a ser casi universal en todo lo que es el Imperio Romano cristiano y la Iglesia romana, sin embargo, nunca hubo un momento en toda la historia del cristianismo donde Dios no hubiera tenido fieles portantorchas de la verdad del sábado. Siempre hubo cristianos fieles que se negaron a inclinarse ante la autoridad de Roma y se mantuvieron leales a Dios en medio de la más severa persecución y aún la muerte. Hemos aprendido en esta serie que la historia de los guardadores del sábado está escrita con la sangre de los mártires. En esa época de supremacía papal, no se podía disentir con lo que decía el Papa o la Iglesia Católica sin correr peligro su vida. Es más, la gran mayoría de los que escogieron obedecer a Dios antes que a los hombres tuvieron que sellar esa decisión con su propia vida. Y así aprendimos de muchos guardadores del sábado a lo largo de la historia. Y muchos de ellos fueron mártires. El sábado pasado continuamos un poquito con la historia de los guardadores del sábado. En el sermón de la mañana vimos de los puritanos que vinieron a establecerse aquí en las costas de los Estados Unidos allá por el 1600 y cómo aún entre las colonias americanas hubo guardadores del sábado. Esto lo vamos a ver más en detalle, pero también vimos el sábado pasado cómo en Inglaterra, de donde habían venido los colonos a los Estados Unidos, había grupos de guardadores del sábado dentro de la iglesia de Inglaterra que fueron terriblemente perseguidos y aún martirizados, y no perseguidos por la iglesia católica, sino por la iglesia anglicana, que ya para esa época se había independizado de Roma y se había unido a la Reforma protestante. Es decir, no solo
El catolicismo romano persiguió a los guardadores del sábado, pero también aún el protestantismo. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. En la época de la Reforma, también encontramos guardadores del sábado. Es más, aún antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis sobre la justificación por la fe, la salvación, solo en Cristo, no a través de una iglesia, ni a través de los sacerdotes, sino a través de Cristo solamente. Aún antes de que Martín Lutero iniciara la reforma protestante en 1517, hubo muchos guardadores del sábado en Europa continental. ¿Se acuerdan que vimos de Inglaterra y vimos los guardadores del sábado en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra? Vimos a Colombano, que levantó una escuela para preparar a misioneros y eran guardadores del sábado y se diseminaron por toda Europa predicando esa verdad. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa islita? En Inglaterra, la isla de Iona, donde estaba Colombano y enseñó a guardar el sábado. Y así estudiamos, pero hoy vamos a ver un poquito en Europa continental, justo antes de la Reforma y cuando comenzó la Reforma protestante. Y déjenme compartir cuán diseminada estaba la verdad del Santo Sábado como el día verdadero de reposo por toda Europa, aún antes de la Reforma. Por ejemplo, estudiamos nosotros ya de los valdenses, que estaban diseminados por los Alpes italianos, los Alpes suizos, los Alpes austríacos y las montañas francesas. Pero en otras partes de Francia también había guardadores del sábado. Por ejemplo, en el norte de Francia, al norte, junto al Canal de la Mancha, las reuniones secretas de un grupo de observadores del sábado fueron denunciadas a las autoridades civiles en el año 1420, es decir, 100 años antes de Martín Lutero. 18 personas fueron arrestadas juntamente con su predicador al norte de Francia. Y estas personas fueron llevadas ante el tribunal eclesiástico de la Inquisición. La religión dominante en Francia era la Iglesia romana. Y fueron llevados ante el tribunal para ser examinados. Vinieron los testigos que los acusaban. Y el tribunal escuchó las acusaciones y les preguntó directamente a ellos si era cierto de aquello de que se los acusaba. Había muchas acusaciones que eran falsas. Pero cuando les preguntaron si era cierto que ellos estaban guardando el sábado y no el domingo, contestaron: esa acusación es cierta. 1420, muchos años atrás. El pastor de ese grupo de 18 personas se llamaba Bertolino Turín. Bertolino Turín.
la historia no lo registra como un santo. La Iglesia Católica no lo canonizó. Al contrario, lo declaró hereje y lo condenó. El cargo oficial registrado en los anales de la Santa Inquisición decía: condenado como hereje por guardar el sábado como día de reposo en lugar del domingo. Y fue ejecutado junto con su iglesita de 18 personas. Fueron ejecutados por guardar el sábado. Eso fue en Francia. Sí, ese no es uno de los santos de la Iglesia Católica, Bertolino Turín. Pero un día lo vamos a conocer personalmente. Y vamos a ver que en el borde de su manto blanco como la nieve va a tener un cordón de grana, un cordón rojo que lo marca a él y a los 18 que fueron ejecutados con él como mártires por amor de Cristo Jesús. No ha sido honrado en esta tierra Bertolino. Quizás ni siquiera ustedes que aman el Santo Sábado habían oído hablar de Bertolino Turín. Quizás nadie jamás les habló de él. Y nunca hubiéramos sabido su nombre si no hubiera sido porque el tribunal de la Inquisición lo dejó registrado en los anales del juicio que le hicieron. Los otros 18 que murieron con él no sabemos sus nombres, pero un día los vamos a conocer y un día les vamos a poder preguntar cómo fue que se mantuvieron leales en medio de la persecución. Oh, mis hermanos, hay tantas historias que nos vienen de esa época. Por ejemplo, en Bohemia. Bohemia es lo que ahora se llama la República Checa, que antes se conocía como Checoslovaquia y ahora se llama la República Checa. Antes se llamaba Bohemia. Y muchos años antes, más de 100 años antes de que Lutero clavara las 95 tesis en Alemania, los hermanos de Bohemia constituían un cuarto de la población de toda la nación. Los bohemios se los conocía así por el lugar de donde venían, pero también les llamaban los husitas. Y les llamaban husitas porque habían sido enseñados por un sacerdote católico llamado Juan Hus. Y Juan Hus les enseñó a leer la Biblia y a estudiarla. Y la Biblia se tradujo al idioma checo. Y la gente tenía acceso a la palabra de Dios. No les voy a contar toda la historia de Jerónimo y Hus, pero la pueden leer en el libro El conflicto de los siglos. Hay un capítulo entero dedicado a estos dos héroes de antes de la Reforma. Se les llama luceros de la Reforma. Y lo pueden leer en El conflicto de los siglos. Pero miren lo que dice aquí. Dice:
Antes de que Martín Lutero clavase las 95 tesis en Alemania, los hermanos de Bohemia constituían 1/4 de la población de Bohemia. Había contacto entre los bohemios o husitas y entre los valdenses que abundaban en Austria y en otras regiones centrales de Europa. Lombardía, Bohemia, el norte de Alemania, Turingia, Brandeburgo y Moravia eran lugares donde estaban diseminados los bohemios. Erasmo de Rotterdam señala que los bohemios eran estrictos guardadores del séptimo día, pues tenían la Biblia en su idioma y habían aprendido directamente de la palabra de Dios que el sábado y no el domingo es el verdadero día de reposo. Estos son los hermanos bohemios. Son hermanos nuestros en la fe. El Papa Martín V mandó una carta al rey de Bohemia a decirle le conviene a su corona y a la religión católica que estos bohemios sean eliminados de la faz de la tierra. Son rebeldes y el mismo Papa Martín V en la carta dice, son rebeldes y no vale la pena dejarlos vivir. Hay que exterminarlos para pagar la semilla de la herejía. Hay que hacerlos desaparecer de Bohemia. Le conviene al rey y a su corona que estas ratas sarnosas sean eliminadas. Palabras del Papa Martín V, y está todavía en la carta, en los anales de las cartas escritas en la Ciudad del Vaticano. Se desató una cruzada contra los bohemios, no solo en Bohemia, sino en varias de las regiones adyacentes donde muchos de ellos habían ido a vivir. Recuerden que 1/4 de la población de toda Bohemia eran creyentes en la Biblia y eran guardadores del sábado, estrictamente. Y en esa persecución, que fue una cruzada contra los bohemios y moravos, porque también había una región de Checoslovaquia que se llamaba Moravia, Bohemia y Moravia. Bohemia incluía parte de Alemania y Moravia la parte de Checoslovaquia. Y en esa cruzada murieron más de 1.200.000 hermanos bohemios. Nosotros no tenemos ni una idea de lo que eso significa. Prácticamente 1/4 de la nación fue exterminada. Alrededor del año 1490 en adelante. Se les llamaba, adivinen cómo, aparte de llamarlos husitas,
por ser seguidores de Hus, de llamarlos bohemios. ¿De dónde venían? Adivinen cómo los llamaban. Sabatistas. Sabatistas. Ese era el nombre que les pusieron. No solo en Bohemia Oriental, o sea, no solo en Europa Oriental había guardadores del sábado. El concilio de la iglesia de Bergen en Noruega del 22 de agosto de 1435, en las minutas del Congreso de la iglesia de Bergen está anotado: el primer asunto a tratar en este concilio tiene que ver con el hecho de los que observan como santo el día de sábado. Ha llegado a oídos del obispo que personas en diferentes partes del reino de Noruega se han aventurado a guardar el sábado como día santo. Se prohíbe terminantemente y queda establecido en todas las regiones donde la iglesia tiene jurisdicción, por ley de la iglesia, que cualquiera que observe o adopte como festividad santa otra que las establecidas por el Papa, el arzobispo y los obispos, sea declarado hereje. En Noruega, herejes. Si ponían otro día para guardar, que no sea el establecido por el Papa, por los arzobispos y los obispos. Eso fue en 1435 y fue un concilio católico en la provincia de Bergen. Y miren cómo termina la declaración del concilio. La observancia del sábado nos estará permitida bajo ninguna circunstancia de aquí en adelante, de acuerdo a lo indicado en los cánones de la Iglesia. Por lo tanto, aconsejamos a todos los amigos de Dios por toda Noruega que quieran permanecer obedientes a la Santa Iglesia, que dejen a un lado la maldita observancia del sábado. Y al resto les prohibimos, bajo pena de castigos severos por parte de la Iglesia, que guarden el sábado como día santo de reposo. Este es un concilio que decreta y le llama al guardar el sábado la maldita observancia del sábado. Vean el odio que tiene Satanás y que tiene la iglesia romana contra el sábado. Esto es en Noruega, gracias a Dios. Esto fue 100 años antes de la Reforma, pero 100 años después, cuando surgió la Reforma en Europa, Noruega entera se hizo protestante. Pero 100 años antes le costó la vida a muchos guardadores del sábado mantenerse leales a Dios. Otro concilio en Noruega, en el año 1436, conferencia y concilio de la Iglesia Católica en Oslo. Está prohibido bajo pena de los mismos castigos guardar el sábado como santo o evitar trabajar en ese día. Aquel que se mantenga ocioso en sábado pagará las multas correspondientes y en la tercera infracción será encarcelado. En Noruega.
nuevamente en Francia. Ya hablamos del norte de Francia, del pastor Bertolino Turín y los 18 que fueron ejecutados con él. Ahora bajo el periodo del rey Luis XII, rey de Francia. Ahora en la parte sur de Francia, una región que se llama Provenza, o en español sería provincia, esa región de Francia en el sur, una región muy bonita. Conozco allí, hay muchos viñedos, es un lugar precioso, Provenza. Miren lo que sucedió en Provenza. Los valdenses que habitan en Provenza han cometido crímenes horrendos y por lo tanto el arzobispo envió a un inquisidor a atender los pedidos y a un cierto doctor de la Sorbona es la Universidad Católica, a hacer averiguaciones sobre estos guardadores del sábado. Al regresar, tanto el inquisidor como el doctor en teología informaron al arzobispo que habían visitado todas las parroquias y no habían hallado ni trazos de los crímenes de los que se los culpaba. Por el contrario, todos estos valdenses guardaban el día sábado y observaban el rito del bautismo para adultos. En concordancia con las costumbres de la iglesia primitiva, instruyen a sus hijos en los artículos de la fe cristiana y en guardar los mandamientos de Dios. Cuando el arzobispo recibió el informe, le dijo al rey que actuara de todos modos porque eran herejes. Pero cuando el rey de Francia, Luis XII, escuchó el informe de los comisionados, uno era el doctor de la Sorbona, doctor de la universidad, doctor en teología, y el otro, el inquisidor, vinieron a traerle el informe directo ante el rey Luis XII de Francia. El rey dijo en tono solemne: estos acusados son mejores que el mismo pueblo católico, no han de morir bajo mi reinado. Y le salvó la vida. Ya para principios del próximo siglo, o sea, ya para la época de Martín Lutero, por el 1500, encontramos muchos más guardadores del sábado. Ya no solamente en Noruega y en Bohemia y en Checoslovaquia y en Francia, sino regados por todas partes de Europa, en Alemania, aún en España. Hay un guardador del sábado en España que trabajaba en la corte del rey de España y se llamaba Constantino de la Fuente. Constantino de la Fuente. Y la historia de él es muy interesante porque era doctor en medicina. Y era tan bueno como doctor que llegó a ser el doctor de la corte española. Y todo el tiempo que trabajó para el rey de España lo dejaron guardar el sábado en la corte
a menos que hubiera una emergencia médica. Cosa que Constantino de la Fuente no tuvo problema alguno en atender al enfermo en las horas del sábado, porque decía Constantino, Jesús también sanaba en sábado. Ese fue Constantino de la Fuente. Déjenme llegar a Alemania ahora. En Alemania, que es donde surge la Reforma con Martín Lutero, Dios levanta este gran paladín de la fe. Martín Lutero se convence que la Biblia es la base y fundamento de toda la verdad. Y ustedes conocen la historia de Martín Lutero, cómo fue llevado ante los concilios, fue también declarado hereje. Cuando le hicieron su juicio, le pusieron todos los libros que él había escrito a un lado, sobre la mesa, y le dijeron, ¿te retractas de todas estas escrituras herejes? Y Lutero contestó, si me retracto de todo esto, me voy a estar retractando de la fe católica, porque mucho de lo que yo he escrito es lo mismo que cree nuestra Santa Iglesia. No era todo lo que él estaba en contra. Le volvieron a decir, te retractas de todas las enseñanzas herejes. Y él contestó, por supuesto que me retracto de todo aquello que es hereje, mientras que me lo comprueben con la palabra de Dios que es herejía. En la Dieta de Worms, que era un concilio donde fue declarado hereje, finalmente dijo, la Biblia y solo la Biblia es el fundamento de toda verdad. No puedo retractarme de lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Aquí estoy, en defensa de la palabra de Dios. Y Martín Lutero creía que todo lo que se enseñaba, y él era sacerdote católico, lo declararon hereje. Y sí lo quisieron matar, pero Dios lo protegió. Sin embargo, como Martín Lutero enseñaba que la Biblia era la única regla de fe y práctica, mucha gente de su época, e incluso los contrarios a Martín Lutero, usaban el tema del sábado para decirle, bueno, si la Biblia es tu base y tu fundamento, ¿por qué entonces no guardas el sábado? Porque el domingo no está en la Biblia. Dos sacerdotes católicos de Alemania se hicieron luteranos. Bueno, muchos se hicieron luteranos, muchos sacerdotes se hicieron luteranos, pero les voy a hablar específicamente de estos dos. Uno de ellos se llamaba Osvaldo Gleit y el otro se llamaba Andrés o Andreas Fischer. Osvaldo Gleit y Andreas Fischer. Ellos aceptaron la Reforma y aceptaron la salvación solamente en Cristo, que no hay un intermediario para obtener la salvación. Podemos ir directamente a Cristo para ser perdonados y no a un sacerdote. Eso enseñaba Martín Lutero. Se hicieron luteranos y comenzaron a enseñar la doctrina luterana, pero luego estudiando en su Biblia descubrieron
que el bautismo de niños pequeñitos no está en la Biblia. Que para que una persona sea bautizada, tiene que creer en Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También aprendieron que para que una persona sea bautizada, tienen que arrepentirse de sus pecados. Porque el apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Osvaldo Glade y Andreas Fischer dijeron, ¿cómo puede un niño arrepentirse? ¿Y de qué pecado se va a arrepentir un niño recién nacido? Pero la Biblia declara que para ser bautizado tiene que arrepentirse y que el bautismo es para perdón de los pecados. Y fue así como, investigando más y más, estos dos sacerdotes católicos, que ya se habían hecho luteranos, encontraron que había muchos que creían como ellos en distintos lugares de Europa y se les llamaba anabaptistas. Anabaptistas. Baptista viene del griego baptizo, que quiere decir bautizar. Entonces, baptistas son los que bautizan. Pero aná en griego quiere decir otra vez. Aná, otra vez. Entonces, les llamaban a todos estos que bautizaban a la gente ya grande, les llamaban anabaptistas, es decir, los que bautizan otra vez. Por supuesto, los anabaptistas decían, nosotros no estamos bautizando otra vez, estamos bautizando por primera vez, porque el otro bautismo no era bautismo. El de los niños pequeños, ¿cómo va a ser bautismo si ni creyeron, ni se arrepintieron, ni confesaron sus pecados? ¿Y cómo va a ser bautismo si bautizar en griego significa sumergir debajo del agua? ¿A poco a todos esos niños que bautiza la Iglesia Católica los sumergen debajo del agua? Eso no es bautismo. Por lo tanto, nosotros no estamos bautizando otra vez. Ellos se resistían a aceptar el apelativo que en forma de burla les llamaban sus enemigos. Esos son anabaptistas, los que vuelven a bautizar. Y decían, no, todos los católicos son los que no están bautizados, porque nunca los bautizaron como Dios manda en su palabra. Por supuesto, usted no puede decir esas cosas y no enfrentarse a la oposición y a la persecución. Se desató también una persecución sistemática contra los anabaptistas en Europa. No voy a tomar el tiempo en esta hora de hablar de todos los anabaptistas y cómo fueron perseguidos, pero estamos hablando que murieron anabaptistas como mártires en más de 20 países de Europa, por toda Europa. Hay registro. Pero no me voy a dedicar a hablar de todos ellos, sino como ejemplo de estos dos pastores. Porque no todos los anabaptistas guardaban el sábado, pero todos los anabaptistas bautizaban a los adultos. Pero había anabaptistas que descubrieron la verdad del sábado. Y este es el caso de estos dos sacerdotes católicos que, buscando la verdad, se hicieron primero luteranos y después se hicieron pastores anabaptistas.
Así que fueron de sacerdotes católicos a sacerdotes luteranos y de sacerdotes luteranos a pastores anabaptistas. Pero no solamente pastores anabaptistas, descubrieron la verdad del sábado estudiando las Escrituras. Y se los considera los primeros anabaptistas sabáticos. Los primeros anabaptistas sabáticos. Por cierto, tuvieron correspondencia con Martín Lutero. Le escribieron al doctor Martín Lutero cartas. Y Martín Lutero les contestó las cartas. Esas cartas existen hasta el día de hoy, están en alemán, porque ellos hablaban alemán. Cuando yo estuve en la Universidad de Andrews, estuve estudiando sobre este tema y tuve que buscar a compañeros míos alemanes que me tradujeran esas cartas, porque estaba haciendo una investigación sobre los anabaptistas en Alemania. Y fue muy interesante leer las cartas de Oswaldo Gleit y de Andreas Fischer. Usted lee esas cartas y usted dice, el que escribió esto tiene que haber sido adventista del séptimo día. Así de cerca está lo que ellos enseñan a lo que nosotros creemos. Le preguntan a Martín Lutero, doctor Lutero, de usted hemos aprendido que la Biblia y solo la Biblia es la base y fundamento de toda doctrina, fe y práctica. ¿Podría usted explicarnos, en base a las Santas Escrituras, por qué la iglesia luterana guardamos el domingo? Todavía cuando escribieron esa carta ellos eran luteranos. ¿Por qué la iglesia luterana guardamos el domingo y no el sábado como lo manda el mandamiento de Dios? Martín Lutero, en lugar de contestarles por escrito, les mandó a 2 teólogos que fueran a hablar con ellos personalmente. Y los teólogos tomaron nota de todo lo que Oswaldo Gleit y Andrés Fischer les mostraron. Y cuando usted lee el reporte que le dieron los teólogos a Martín Lutero, se queda sorprendido. Por cierto, también Andrés Fischer le escribió lo mismo en una carta a Martín Lutero. No se encontró respuesta de Martín Lutero a la carta de Andrés Fischer. Sí está la carta en los archivos guardados de las cartas de Martín Lutero, pero no la respuesta, si es que él escribió o no. ¿Saben lo que decía la carta? Decía, el sábado no puede ser parte de la ley ceremonial, porque en la carta anterior Lutero les contestaba que el sábado era parte de la ley ceremonial y que la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Y Martín Lutero les citaba Colosenses capítulo 2, supuestamente dándoles una base bíblica para ya no guardar el sábado. Si ustedes buscan Colosenses capítulo 2, dice el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Citando este pasaje en la primera carta que Martín Lutero les contestó, él les decía que el sábado estaba incluido en esas fiestas judías como eran los días de fiesta, la luna nueva y los sábados, y que ya nadie debía juzgarnos con respecto a si los guardamos o no, porque todo eso había terminado con la muerte de Cristo en la cruz. Y le citaba el versículo 14, anulando Cristo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Martín Lutero les contesta en la carta: ya Cristo clavó esos decretos, esos mandamientos en la cruz. Él terminó con todo eso, porque todo eso era simbólico hasta que Él viniese. El corderito ya no lo matamos porque ya Cristo es el Cordero de Dios. Ya no guardamos los días de fiesta y las lunas nuevas y los sábados porque eso era parte de la ley ceremonial. Le contestan Andreas Fischer y Osvaldo Glade: el sábado no puede ser parte de la ley ceremonial, porque la ley ceremonial fue introducida cuando entró el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les enseñó a matar un animalito como símbolo de que Él vendría a morir por el pecado. Pero el sábado fue establecido antes que entrara el pecado, desde el Edén. Eso les contestaban estos pastores a Martín Lutero. Por lo tanto, no puede ser parte de la ley ceremonial porque existía antes que existiera el pecado. Y la ley ceremonial indica qué hacer cuando uno peca. Debe traer una ofrenda por el pecado. Y era una ceremonia que se hacía hasta que viniera Cristo, el verdadero sacrificio. Pero el sábado no es parte de esa ley ceremonial. No puede ser parte de la ley ceremonial porque es parte de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son la ley moral. Y le ponen en su carta: doctor Lutero, usted dice que el sábado, que el día de reposo es parte de la ley moral, pero no la parte que tiene que ver con lo material que es el día. El principio es moral, el respetar al Creador y el dedicarle un día, pero lo material es ceremonial. El sábado es ceremonial porque indica un día en la semana, mientras que nuestro reposo, dice usted, es Cristo y en Cristo reposamos. Les contestan ellos a Martín Lutero y dicen: el sábado no puede ser temporal. Temporal quiere decir físico, porque es un símbolo del reposo que Cristo nos da en la salvación. Y es cierto que somos salvos por Cristo y no por guardar el sábado ni ningún otro mandamiento. Pero si reposamos en el reposo de la salvación de Cristo, guardaremos el sábado como símbolo de ese reposo. Y entonces le citan lo que fue nuestra lectura bíblica que leyó nuestra hermanita el día de hoy, en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Y le dicen: doctor Lutero, el mismo Señor Jesucristo lo contradice a usted, porque usted dice que Cristo abrogó la ley en la cruz, pero Cristo dice lo contrario.
San Mateo capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces le pone Osvaldo Gleit en la carta: Doctor Lutero, todavía no ha pasado el cielo y la tierra, por lo tanto no puede haber pasado ni una jota ni un tilde de la ley. Lo que usted dice contradice a las palabras del Señor Jesús. Y entonces entra a explicarle que lo que se refiere Colosenses 2 es a los sábados ceremoniales. Y le dice Osvaldo Gleit: es cierto, doctor Lutero, que eso se refiere a lo que es sombra de lo que había de venir. La ley ceremonial era una sombra o figura de Cristo y de su sacrificio. Y todos esos días de reposo anuales que prefiguraban el plan de salvación, como eran la Pascua, las primicias, los panes sin levadura, el Pentecostés y todas las demás fiestas y sábados anuales, son parte de la ley ceremonial. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nadie os juzgue en cuanto a esos días de reposo. Y le pone Osvaldo Gleit: doctor Lutero, usted conoce bien el griego, porque lo dominaba Martín Lutero y ellos también por ser sacerdotes católicos. Y usted sabe que la palabra que se usa allí no es sábado del séptimo día, sino sábaton, que quiere decir sábados en plural, y por lo tanto no se pueden estar refiriendo al séptimo día de la semana. Esos días de fiesta terminaron cuando Cristo dio su vida como sacrificio por nosotros, pero el sábado de la ley moral de Dios del séptimo día nunca ha caducado, porque ha de permanecer para siempre. Y usaron un montón de argumentos. ¿Saben? La carta tiene 17 hojas de largo. Obviamente no les puedo relatar toda la carta, aunque yo la leí más de una vez. La traducción que me hicieron del alemán, ¿verdad? La leí y la estudié para la investigación que yo estaba haciendo y la recuerdo muy bien, los puntos que ellos mencionaron, pero no les puedo contar todos los detalles. Pero usted lee la carta y usted dice: el que escribió esto tiene que haber sido un adventista del séptimo día, porque los mismos argumentos, las mismas verdades que están en la palabra de Dios, incluso le ponen Andreas Fischer y Osvaldo Gleit al doctor Martín Lutero. Le ponen: si el sábado hubiese sido abolido o la ley hubiese sido abolida, entonces no necesitamos un salvador, porque si no hay ley no hay pecado, y si no hay pecado no necesitamos quien nos salve del pecado. Por lo tanto, la ley todavía nos sigue diciendo que somos pecadores. La ley no nos puede salvar, pero nos conduce a Cristo para ser perdonados por su sangre preciosa. Bueno, además está decir que los teólogos que mandó Martín Lutero para convencer a esos dos ex sacerdotes católicos, ahora luteranos, no dio mucho resultado. Más adelante, cuando ellos descubren también la verdad del bautismo y se hacen anabaptistas, guardadores del sábado, le escriben otra carta a Martín Lutero reclamándoles del bautismo.
que por qué la iglesia luterana bautizaba a los niños recién nacidos y no bautizaba como manda la palabra de Dios a los adultos. Pero como estamos hablando del sábado, pues me voy a detener allí en la historia de Osvaldo Glade, no sin embargo contarles un poquito de cómo fue la vida de ellos. Por cierto, los dos en la carta le ponían Santiago 2:10, el apóstol Santiago escribió que el que guarda toda la ley, pero ofende en un mandamiento, es hecho culpable de todos. Entonces, si nosotros decimos que debemos guardar la ley de Dios, no para salvarnos, sino en obediencia a los mandamientos de Dios, y si guardamos que no debemos matar, ni robar, ni adulterar, ni blasfemar, pero no guardamos el sábado, es como que no guardáramos ninguno. Buenos argumentos que usaban estos sacerdotes católicos hechos luteranos. Pero miren, como ya nosotros vimos, aún en la protestante Alemania, no era seguro disentir con la religión oficial, porque ustedes deben saber que si bien Martín Lutero fue separado de la Iglesia Católica, toda Alemania del norte terminó siendo luterana. Finalmente, en la Concordia, que fue una decisión que tomaron los reyes y los duques de Alemania para traer la paz, decidieron: el que quiere ser luterano, que sea luterano, pero trazaron una línea y dividieron Alemania del norte y Alemania del sur. Y Alemania del norte terminó siendo luterana y Alemania del sur católica. Y decidieron que el que quiere ser luterano, que se mude para el norte, y el que sí quiere ser católico, que se vaya al sur. Y así va a haber paz, porque no podían llegar a un acuerdo entre católicos y luteranos. Osvaldo Glade y Andreas Fischer no se mantuvieron en Alemania, porque la Alemania católica del sur los perseguía y la Alemania del norte, luterana, tampoco quería que se predicara del sábado. Así que tuvieron que salir de Alemania. En esa época, ni en una nación protestante ni en una nación católica, el que creía de acuerdo a su conciencia podía esperar persecución. No podía vivir libremente ni tener una vida normal, porque la persecución estaba a la puerta. En el año 1529, es decir, 10 años después de el comienzo de la Reforma luterana, Andrés Fischer y su esposa fueron sentenciados a muerte. Ella por ahogamiento y él ahorcado. La hermana Fischer, esposa del pastor Fischer,
fue llevada al Danubio, el río que cruza por Alemania. La pusieron en una bolsa arpillera, le pusieron piedras dentro de la bolsa y la lanzaron al Danubio. Y mientras la lanzaban decía: ahí tienes tú que te quieres bautizar otra vez, bautízate pues. Y así la tiraron al río y murió ahogada. Llevaron a Andrés Fischer a la horca en la plaza pública. Se reunió mucha gente para ver la ejecución, cuando iba a ser ahorcado públicamente. Pero había mucha gente que simpatizaba con él. En realidad, casi la mayoría del pueblo, porque era un sacerdote muy querido, porque les enseñaba la verdad con la Biblia. Y pusieron su cuello en la horca, le sacaron el lugar donde estaba levantado. No sé si ustedes han visto alguna vez un ahorcamiento, aunque sea en película, pero están subidos sobre una plataforma más alta para poderle poner la soga al cuello, y luego le sacan la plataforma de abajo y la persona cae por su peso y la soga lo ahorca. Le quitaron la plataforma de abajo y al caer el peso del cuerpo de Andrés Fischer, la soga se estiró. Y a pesar de que era una soga nueva, se reventó. La soga se reventó. Y el pueblo que estaba viendo el ahorcamiento dijeron: es mano de Dios. Dios lo salvó. Y el pueblo se puso alrededor y prohibieron o impidieron de que lo volvieran a ahorcar. Dice: ya ustedes lo ahorcaron. Si Dios lo salvó, no se metan más con él. Y el hombre quedó libre, gracias a Dios. Y Andreas Fischer comenzó a viajar. Se fue de Alemania porque había mucha oposición de allí. Y comenzó a viajar por todas partes de Europa, estableciendo congregaciones guardadoras del sábado. Pero no fue para siempre, hermanos. 10 años más tarde fue aprehendido nuevamente por los soldados de un caballero y lo llevaron a un castillo en el año 1539 y lo empujaron de los muros del castillo hacia abajo, donde murió golpeado por las piedras. Ese fue el fin de este Hijo de Dios que defendió la verdad del bautismo y la verdad del Santo Sábado. Osvaldo Glade no le fue tan mal como Andreas Fischer. Sobrevivió muchas aventuras mientras viajaba por toda Europa Central, animando a los fieles que había dejado, a las iglesias que había levantado Fischer. Él iba y los animaba a seguir fieles, predicando y organizando iglesias bautistas guardadores del sábado. Bautistas del séptimo día. Estos fueron los primeros bautistas del séptimo día de Europa. Las aventuras de él son extraordinarias. ¿Cuántas veces lo trataron de
hacer emboscadas y de tomarlo, pero se escapó de todas, hasta que en el año 1545, es decir, 6 años después de la muerte de Fisher, fue capturado. Lo llevaron a la cárcel y después de estar 1 año y 6 meses en la cárcel esperando el juicio de la Santa Inquisición, una noche fue despertado a medianoche por ruidos. Se escuchaban cadenas arrastradas por el suelo en el pasillo de la prisión. Venían con antorchas y a la luz de las antorchas, Osvaldo Glade vio en la expresión de los rostros de los que se acercaban a su celda y vio expresado su destino. Presintió que ese iba a ser su fin. Efectivamente, lo sacaron de la prisión, de la celda donde estaba, a la medianoche. Lo condujeron por la ciudad silenciosa a las márgenes del río Danubio, el mismo río donde 15 años antes la esposa del pastor Fisher fue ahogada. Y esta vez lo ataron de pies y manos y lo arrojaron al río. Cuando los soldados escucharon el golpe del cuerpo y el chapoteo del agua, al contacto del cuerpo de Osvaldo Glade, pocos se imaginaron esos soldados que lo habían echado al río, que la verdad por la cual él estaba dando su vida viviría por siglos en Alemania, que podían silenciarlo a él, pero no la verdad que él había enseñado. Y esa luz del Santo Sábado no solamente seguiría viva en Alemania y en toda Europa central por los bautistas del séptimo día, sino que también llegaría a Inglaterra, llegaría a Gran Bretaña, se extendería por los Países Bajos, por Holanda, por Bélgica, subiría hasta el norte de Europa. Como ya leímos, en Noruega, en Suecia, y encontramos grupos guardadores del sábado en el siglo XVII por toda Europa. Es más, se regó tanto la verdad del sábado por Europa que ya no sabían qué hacer con los guardadores del sábado. Esta tarde vamos a contar cómo esa verdad del sábado llegó a América, a las costas de América. El sábado pasado les hablamos de los puritanos, de los padres peregrinos que vinieron. Ellos no eran guardadores del sábado, pero sí defendían la libertad, que querían adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Pero tan solo unos añitos después de que los padres peregrinos llegaran a América, la verdad del sábado cruzó el Atlántico y llegó a las costas de las colonias en los Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Y cómo Dios contestó
una oración en forma sorprendente y cómo a través de una viuda, la verdad del sábado iba a tocar a personas que la iban a levantar en alto, hasta que hoy en día millones de personas alrededor del mundo entero levantan en alto la antorcha de la verdad del Santo Sábado y del Señor, a quien honramos en el sábado de Cristo Jesús. Porque no es solamente el sábado, es el Señor del sábado, a quien amamos. Y cuando respetamos el sábado, lo hacemos por amor a Cristo, porque Él dijo en San Juan capítulo 15, si me amáis, San Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, todo aquel que me ama, mi palabra guardará. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, en el capítulo 1, en su epístola, Primera de Juan, capítulo 1. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero siguió escribiendo, capítulo 2 y versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3 de Primera de Juan 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y también en el capítulo 5 de la misma epístola escribió, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, el amor hacia el Señor del sábado, porque Cristo es el Señor del sábado. Así lo dijo Él mismo. Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Dónde está eso? Marcos 2, 28. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, si nosotros amamos a Jesucristo, quien es el Señor del sábado, porque Cristo es el Dios creador. Él es el que hizo el mundo en 6 días. Él es el que apartó el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Cristo es ese Dios creador. Y cuando nosotros guardamos el sábado, le estamos honrando a Él como único Dios verdadero. Cuando guardamos el sábado, estamos haciendo lo que Él hacía, porque dice que el que le ama va a guardar su palabra, y el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús los sábados?
La Biblia nos dice en Lucas 4:16 que su costumbre era ir los sábados a la iglesia, a la sinagoga. Entonces, cuando nosotros por amor guardamos los mandamientos, inclusive el Santo Sábado, no solo estamos demostrando que le amamos y que somos de Él, pero estamos proclamando a otros quién es el Señor del universo, quién es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y también estamos proclamando que Él es nuestro Salvador, que Él dio su sangre y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sábado es un vínculo entre Dios y su pueblo desde el comienzo del mundo y lo será por toda la eternidad, porque aún los redimidos hemos de guardar el sábado y adorar al Señor en ese santo día que Él bendijo y santificó. Hermanos, la historia de los que se mantuvieron leales a Cristo, guardando su santo sábado, lo dije al principio, está escrita con la sangre de los hombres. A lo largo de toda la historia, aquellos que por defender la verdad de Cristo tuvieron que ser vilipendiados, tuvieron que ser burlados, tuvieron que sufrir oprobio, tuvieron que sufrir persecución y aún martirio. Es la senda de la sangre. Es decir, si tú quieres buscar el verdadero Hijo de Dios, porque la Biblia dice que muchos se llaman cristianos, pero pocos son los verdaderos. Cristo dijo que la senda ancha que lleva a la perdición, muchos son los que andan en ella, pero la senda angosta que lleva a la vida eterna, muy pocos son los que la hallan. Y si tú quieres escoger, y si tú quieres encontrar el rastro, la huella del verdadero pueblo de Dios a lo largo de los siglos, no lo busques en las grandes religiones, no lo busques en las grandes catedrales, no busques la huella del verdadero pueblo de Dios, de los fieles, en medio del populacho. Busca el sendero de la sangre. Busca las manchas que ha dejado la historia de los mártires y siempre vas a encontrar el verdadero pueblo de Dios. Porque el apóstol Pablo escribió: todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dios nos ha llamado a escribir el último capítulo de la historia del pueblo de Dios fiel en la historia de la humanidad. El último capítulo todavía no se ha escrito. Queda por escribirse. Y también va a tener fieles y leales hijos de Dios. También va a estar escrito con la sangre de los mártires, porque sabemos lo que nos espera. La Escritura dice que a los que murieron siendo perseguidos, su sangre clama a Dios desde la tierra pidiendo que se haga justicia. Lo pueden leer, está en Apocalipsis capítulo 6, así como la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra para que se haga justicia, así la sangre de todos los mártires clama a Dios. Mártires como Andrés Fischer y su esposa, como Osvaldo Glade,
como Bertolino Turín, como James Banfield, de los que hablamos la semana pasada, como Jerónimo Hughes y tantos otros que dieron su vida por el Señor Jesús. Su sangre clama a Dios desde la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la palabra de Dios le llama a aquellos que murieron como mártires en el pasado, nuestros hermanos en la fe. Pero se les dice: sigan descansando, sigan durmiendo en el sueño de la inconsciencia todavía, hasta que se complete el número. Es decir, hay un número que se tiene que completar de los que han de ser muertos, al igual que ellos. Por eso, en las plagas finales, después que se cierre el tiempo de gracia, hay una plaga terrible donde los seres humanos les va a tocar beber sangre. Apocalipsis capítulo 16, dice el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque tú has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si un día todos esos mártires van a ser vengados, pero los que vivamos en esta tierra, en estos eventos finales que se avecinan, Dios va a tomar muchos de los que ahora somos parte del pueblo de Dios, guardando su santo sábado, que es su señal, su símbolo de su pueblo. Y con nosotros va a completar el número de los mártires que también han de ser muertos como ellos en el pasado. Hay un número que se va a completar. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios no falla y se va a cumplir. Todavía el último capítulo de la historia no se ha escrito. Pero los protagonistas de esa historia vamos a ser nosotros.
Hoy en día leímos los nombres de algunos que Dios en su misericordia ha permitido que sus nombres aparezcan en la historia para animarnos a nosotros. La mayoría de los mártires ni siquiera conocemos sus nombres ni sus experiencias, porque fueron borrados de la faz de la tierra, pero no están borrados de la memoria de Dios ni del libro de la vida del Cordero. Y un día todos aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida del Cordero resucitarán para recibir la corona inmortal que Dios va a dar a todos aquellos que les fueron fieles. Por eso el Señor Jesús declaró: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles ahora, para que cuando venga la prueba podamos estar firmes. Si ahora que nadie nos está persiguiendo y que nadie nos está echando en la cárcel, le fallamos al Señor, ¿cómo será cuando nuestra vida dependa de agachar la cabeza y someternos, o de mantener la frente en alta y decir: yo sé en quién he creído? ¿Cómo será entonces? Si ahora no tomamos seriamente el sábado, cuando hemos visto que a lo largo de la historia hombres y mujeres sintieron que la verdad del sábado era una verdad por la cual valía la pena vivir y morir. Tantos dieron su vida en defensa del sábado. ¿Cómo nosotros podemos ser indiferentes? Y no hablo solamente a los que estamos aquí presentes ahora. Hay miles y miles que están viendo el video, que están viendo el mensaje a través de los medios de comunicación, que han venido escuchando por tiempo ya y están convencidos en su corazón que el sábado es el verdadero día del Señor. ¿Por qué entonces no tomar una decisión en favor de Cristo, el Señor del sábado? Vale la pena echar tu suerte con Cristo. Vale la pena echar tu suerte con los perseguidos y martirizados del pasado, porque Dios nos dará la corona de vida eterna. Que Dios nos ayude a serle fieles. Esta tarde vamos a tener una ceremonia bautismal. Y yo quiero que en esta hora podamos orar por aquellas almas que hoy van a ser bautizadas. Y voy a invitar que todos nos pongamos en pie por un momento. Y yo voy a invitar a las personas que esta tarde van a sellar su pacto con Cristo a través del bautismo, que se acerquen aquí adelante para orar especialmente por ustedes, los que van a ser bautizados esta tarde. Den un paso aquí adelante, vengan, acérquense. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor te bendiga, mi hermano, mis hermanos, vengan. Sí, ahorita. Me da tanto gusto poder ver a cada uno de ustedes aquí, firmes en esta decisión. Se están uniendo a un pueblo que en el mundo somos minoría, pero con Dios somos mayoría. Señor te bendiga, mi hermano. Quiero también invitar a aquellos que hoy van a ser aceptados como miembros de esta iglesia a través de su profesión de fe. Puede ser que tú ya hayas sido bautizado en el pasado, aceptando a Cristo, aceptando su santo sábado, pero ahora quieres ser parte de esta congregación y deseas unirte a esta iglesia por profesión de fe. Quisiera que estés aquí adelante para orar por ti en esta hora.
Si hay alguno que desea ser miembro de esta iglesia, acérquense, acérquense. Amén. Muy bien. Dice el pastor que además de este hermano que se acerca aquí adelante, está también la hermanita María Lucero, que ella va a ser aceptada hoy como miembro. Puede pasar aquí adelante también. Hermanita María Lucero. Y quisiera abrir la puerta también si hay algún otro que en esta hora ha sido tocado por el Espíritu Santo y quiere decir, yo también me quiero preparar para ser parte de este pueblo que ama al Señor Jesús tanto que está dispuesto hasta morir por Él. Amén. Hay alguien más a quien el Espíritu Santo ha tocado. Quiere decir, yo quiero echar mi suerte con este pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Hay alguno más que aún no es miembro del pueblo adventista, pero que el Espíritu Santo lo ha traído aquí hoy y quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo sé que tengo que tomar esta decisión, que Dios me ayude a hacerla de acuerdo a su voluntad? ¿Hay alguien más? Quizás Dios te trajo aquí hoy con un propósito. Y ese propósito es que le aceptes a Él y que le sirvas de todo corazón. ¿Hay alguien más? Quizás tú me estás viendo a través del canal de televisión y el Espíritu Santo ha movido tu corazón. Allí donde estás vas a orar con nosotros y le vamos a pedir al Señor que Él selle esta decisión que has tomado para gloria y honra suya. ¿Alguna otra persona que está de visita en nuestro medio y desea ser incluida en esta oración? Levanta tu mano allí donde estás y yo voy a orar por ti. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Alabado sea su nombre. Qué bonito es verles, tenernos aquí con nosotros en esta familia tan hermosa. El Señor esté con ustedes. ¿Alguna otra visita en nuestro medio? Queremos orar por ustedes también en esta hora. Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, hoy hemos estudiado a través de la historia cómo tú has levantado hombres y mujeres que decidieron serte fieles aún a costa de su propia vida. Hemos visto cómo tu Espíritu Santo ha iluminado el entendimiento de hijos tuyos en el pasado y cómo defendieron con tu palabra tu santa verdad. No todos aquellos que murieron como mártires conocieron toda la luz que nosotros tenemos ahora. Hay muchos que dieron su vida defendiendo tu verdad, que no tenían todo el conocimiento que hoy brilla sobre nuestro sendero, pero te fueron fieles en lo que tú les revelaste. Gracias, porque tú los has sellado para vida eterna. Y ahora, Señor, aquí adelante hay un grupo de hijos tuyos que han pasado aquí porque hoy han de sellar su pacto contigo a través del bautismo. Padre Santo, tu Espíritu Santo ha movido sus corazones y sus vidas para seguirte a ti. Te pido que tú los llenes de tu poder en esta hora, que los fortalezcas
para comenzar este nuevo camino tomados de la mano de Cristo Jesús. Te pido también, Señor, por aquellos que nos ven a través de la pantalla, donde quiera que estén, aquellos que han sido movidos por tu Espíritu Santo y han tomado la decisión hoy de serte fieles a ti. Fortalécelos por la presencia de tu Espíritu Santo. Te pido por aquellos que hoy van a ser aceptados como miembros de esta iglesia, que no solamente sea algo exterior, sino una seguridad interior, que tú los has llamado para ser parte de la proclamación final del mensaje de los tres ángeles, para ser usados por ti mediante tu Espíritu Santo para traer a otros a los pies de Cristo Jesús. Todos nos reconsagramos a tu servicio. Todos te decimos, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Gracias porque me has dado la vida, y gracias porque esa vida que te pertenece a ti está en tus manos, y tú nos has de usar para gloria de tu nombre. Danos tu bendición, y que esta tarde todos nos podamos regocijar en el bautismo de estas preciosas almas, y que tú traigas muchos más al conocimiento de tu verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos dio el ejemplo guardando el santo sábado, y aquel que muy pronto vendrá a buscar al que te es fiel. Gracias, Señor, por podértelo pedir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.